Increíble. La hija de la limpiadora revela que habla 9 idiomas y sorprende a un millonario árabe. Valentina nunca imaginó que su vida cambiaría así. En su pequeño apartamento, entre libros y apuntes, el eco de su madre resonaba en su mente: la educación es la clave, mija. Pero, ¿a qué precio? Mientras luchaba por alcanzar el éxito en su carrera de lenguas extranjeras, la ansiedad la acompañaba como una sombra. Lo había logrado, sí, pero el destino no se lo había puesto fácil. Un día, en una reunión en la universidad, su profesora Isabel, una influencia fundamental, le reveló que una multinacional árabe estaba buscando nuevos talentos. El corazón de Valentina late rápido, la oportunidad de su vida. Pero, en su interior, se despertó un torbellino de dudas. ¿Era suficiente su historia? ¿Podría enfrentar los prejuicios que siempre la habían rodeado? Al aceptar el trabajo de traductora, un mundo nuevo se abrió ante ella. Hassan, el carismático millonario, la miraba con interés. Sin embargo, la lujosa oficina y los trajes caros no la hacían sentir parte de ese ambiente. La presión de demostrar su valía, de no decepcionar a Doña Rosa, la ahogaba. ¿Cómo podría encajar en un mundo que la miraba con escepticismo por su origen humilde? Cada vez que Valía, sentía la mirada de sus compañeros, susurros detrás de ella, recordatorios de que aún era la hija de la limpiadora. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Pero la tensión se intensifica. Las reuniones comenzaron a llenarse de secretos, y Valentina se dio cuenta de que la empresa empleaba estrategias que perjudicaban a gente como su madre. Su mundo se desmoronó. La ambición chocaba con los valores que había aprendido. ¿Cómo podía ser parte del problema después de todo lo que había luchado? Cada vez que sus pensamientos se tornaban más oscuros, los ojos de su madre aparecían ante su mente, llenos de amor y sacrificio. Valentina se retorcía en su silla, sintiendo el peso de la decisión en su pecho. Un grito interno la desafiaba: ¿te dejarás llevar por el oro o lucharás por lo que es correcto? La angustia la envolvía. La atmósfera se hacía densa, y cada vez que se reunía con Hassan, sentía que era una traidora a su propia historia. La mirada expectante de su madre, esa figura que siempre había encarnado la resistencia, la empujaba hacia una encrucijada vital. Se convertiría en la voz de aquellos que no podían hablar o se hundiría en el silencio, dejando que el poder y la ambición la consumieran. El dilema la mantenía en vilo. La pregunta se instalaba en su interior y se repetía una y otra vez: ¿valía la pena el éxito si significaba traicionar su esencia? La respuesta aún estaba en el aire, mientras Valentina se debatía entre salir adelante o ser la voz de la justicia que tanto necesitaba su gente. Su destino estaba al borde, y su elección podría cambiar no solo su vida sino también la de su madre y de muchos más. ¿Podría levantarse y hablar, incluso si eso significaba arriesgarlo todo? La presión aumentaba, y la historia apenas comenzaba. El sonido del aire acondicionado zumbaba como un recordatorio constante del lujo que la rodeaba, mientras Valentina mantenía sus manos sobre la mesa, intentando calmar el temblor que la agitaba. En medio de un grupo de ejecutivos bien vestidos, ella se sentía como un pez fuera del agua, y cada mirada, cada susurro, le recordaba su origen humilde. La reunión estaba programada para discutir una nueva campaña de marketing que iría dirigida a mercados desfavorecidos. Sin embargo, Valentina no podía ignorar que esa estrategia, en nombre del éxito, dañaría a miles. Cuando Hassan pasó al frente para presentar su visión, la seguridad de su discurso la hacía sentir doblemente insegura. Él hablaba con entusiasmo sobre los beneficios que traería la campaña, sin considerar las implicaciones éticas. Algo en su tono la incomodaba. Era un hombre brillante, sí, pero también era un hombre que había tomado decisiones que no podían ignorarse.
Valentina respiró hondo, sintiendo como el frío aire acondicionado se mezclaba con el calor que irradiaba su opresión interna. Era posible que su verdadero valor estuviera en frenar esa ambición ciega. Cuando finalmente terminó la presentación y se abrió la sesión de preguntas, Valentina sintió que el mundo se traducía en un silencio ensordecedor. Su corazón latía fuerte y rápido, aquella era su oportunidad de hablar. Pero el miedo a ser juzgada o menospreciada parecía querer engullirla. Sin embargo, el recuerdo de su madre la instó a seguir adelante. La educación es la clave, resonaba en su mente, pero ¿qué significado tenía si no se utilizaba para el bien? Con un gesto decidido, levantó la mano. Tengo una inquietud sobre cómo podemos llegar a esos mercados sin causar más daño, dijo, su voz temblando al principio, pero cada palabra la hacía más fuerte. ¿No deberíamos considerar su bienestar en lugar de solo las ganancias? Los murmullos de sorpresa llenaron la sala y el rostro de Hassan se tornó oscuro, como un nublado cielo que anticipa una tormenta. Valentina no se detuvo. Siguió hablando sobre la importancia de la responsabilidad y la ética en los negocios, señalando que el verdadero éxito no se mide en cifras, sino en el impacto positivo que uno puede tener. La claridad de sus ideas comenzaba a resonar con algunos, e incluso notó a un par de compañeros asintiendo suavemente. A pesar de su nerviosismo, la pasión que verdaderamente sentía por las palabras parecía inyectarle una nueva energía. La reunión terminó, y aunque recibió miradas de aprecio de algunos, la mayoría la miraba con desaprobación. Se sintió más liberada que nunca, una sensación que no había experimentado en la empresa desde su llegada. Sabía que había tomado un gran riesgo, había arrojado su voz al aire, una herramienta que siempre había utilizado para traducir, pero nunca para desafiar. Esa noche, mientras se sentaba en su pequeño apartamento, sintió que había hecho algo significativo. Pero bajo esa corriente de libertad, también se hundía la duda. Había abierto una puerta, pero ¿qué implicaciones tendría eso para su trabajo en la multinacional? Si Hassan decidía despedirla, ¿qué haría luego? Su historia de éxito podría desvanecerse en un instante. Valentina se preguntaba si estaba lista para cargar con las consecuencias de haber levantado la voz. Con el peso de su decisión aplastando su pecho, se dio cuenta de que había marcado el inicio de un nuevo camino. Para su sorpresa, su teléfono vibró, era un mensaje de Hassan. Podemos hablar sobre lo que dijiste en la reunión. Necesitamos discutir el futuro de la campaña. Te espero mañana en mi oficina, le decía. El persistente susurro de la ansiedad se transformó en una punzada de desafío. La mañana siguiente se apoderó de su mente como un eco de nerviosismo y curiosidad. Al día siguiente, no solo se enfrentaría a Hassan, sino también al destino que estaba comenzando a forjarse en torno a su voz. El momento de la verdad se acercaba, y mientras se preparaba para salir, una pregunta surgió en su mente: ¿podría cambiar la narrativa si se atrevía a hablar una vez más? Valentina se despertó con un nudo en el estómago. La luz del sol entraba a raudales por la ventana, pero en su interior reinaba la incertidumbre. Sabía que lo que había hecho en la reunión había sido un paso hacia algo más grande, pero las consecuencias de su valentía pesaban sobre ella como una losa. ¿Qué le depararía su encuentro con Hassan? Mientras el transporte se dirigía a su trabajo, sus pensamientos se enredaban. Recordó a su madre, su capacidad para sobreponerse a la adversidad y sus esfuerzos por proporcionarle a Valentina una educación que, de por sí, ya era un lujo en su entorno. Con cada kilómetro recorrido, su determinación crecía, entendía que su voz no era solo un acto de desafío, sino una representación de aquellos que no tenían poder. Al llegar a la oficina, las miradas eran diferentes. Algunas llenas de desdén, otras de curiosidad. La tensión se palpaba en el aire. Se dirigió a la sala donde Hassan la esperaba, su figura imponente resaltaba detrás de la mesa. Ella respiró hondo, y en ese instante, decidió que su enfoque no sería el miedo, sino la intención de transformar la conversación en una plataforma para generar cambios. Hassan, sorprendentemente, pareció receptivo. Valentina, comenzó, tus palabras en la reunión resonaron más de lo que esperé. Pero tengo que preguntarte, ¿realmente crees que puedes alterar el curso de la campaña? Su tono no estaba cargado de desafío, sino de interés genuino, lo que llenó a Valentina de una mezcla de esperanza y temor.
Creo que es posible, respondió con más seguridad de la que se sentía por dentro. La estrategia en su forma actual no solo es perjudicial, sino que ignora un potencial increíble. Si realmente queremos conectar con esos mercados, debemos hacerlo desde un lugar de respeto y autenticidad. Con cada palabra, la chispa de su pasión se intensificaba. Hassan la escuchaba atentamente, su expresión era un enigma. Valentina se sentía como una mariposa en un frágil capullo, ansiosa por desplegar sus alas y demostrar su valía. Quiero que lideres un pequeño equipo para desarrollar un enfoque alternativo. Necesitamos tu perspectiva, dijo finalmente, haciendo que el corazón de Valentina latiera aún más rápido. La propuesta de Hassan era tentadora, pero también aterradora. ¿Sería capaz de cumplir con las expectativas? ¿Podría manejar la presión? Sin embargo, al evocar la imagen de su madre, sintió que el miedo se desvanecía un poco. La oportunidad era un reto, pero también una plataforma para eficazmente utilizar su voz y su habilidad innata para la comunicación. Con el nuevo equipo en mente, Valentina se lanzó de lleno a la tarea. Llevó a cabo investigaciones sobre las necesidades y deseos de los mercados a los que dirigían sus esfuerzos, algo que había hecho sin cesar antes, pero ahora lo hacía con un propósito renovado: empoderar. La autoexigencia la llevó a trabajar intensamente, mientras su mente acuñaba ideas creativas. El entusiasmo la envolvía. Sin embargo, a medida que avanzaba, surgieron nuevos dilemas. La presión por un enfoque innovador coincidía con las críticas en torno a su unión a la visión de Hassan. Una noche, al regresar a casa, se sintió desmoronarse bajo el peso de la inseguridad. Las palabras despectivas de algunos colegas comenzaron a perforar su confianza. ¿Valentina? ¿La hija de la limpiadora? ¡Qué tontería!, resonaban en su mente, pero justo cuando todo parecía caer, recibió otro mensaje de Hassan: un simple "te necesito a primera hora mañana". De pronto, se dio cuenta de que este desafío podría ser el inicio de su transformación personal y profesional, pero saborear el éxito significaba vencer aquellos ecos del pasado que buscaban menospreciarla. El día siguiente sería decisivo. Sabía que el camino a su presentación era imperativo, pero también una oportunidad para enfrentar sus demonios internos. ¿Podría dar la cara y defender su visión frente a la incertidumbre? Mientras se preparaba mentalmente, una idea emergió en su conciencia: quizás había un lugar en el mundo corporativo donde las voces humildes también podían influir, y ella estaba decidida a convertir esa idea en realidad. La presión aumentaba, y el brillo de lo que estaba por venir la impulsaba a avanzar. Sin embargo, la pregunta seguía girando en su mente: ¿sería capaz de sortear el embuste que amenazaba su empeño y defender su verdad? La mañana llegó con un cielo despejado, pero la mente de Valentina estaba nublada por la ansiedad. Mientras se arreglaba, su reflejo le devolvía la imagen de alguien que se sentía dividida entre sus logros y su pasado. Las palabras de esa mañana resonaban en su conciencia, creyendo firmemente que cada uno de sus pasos contaba, un eco de la lucha por demostrar su valía. Sin embargo, las descalificaciones de sus colegas se cernían como sombras, amenazando con eclipsar su determinación. Al llegar a la reunión, la sala era un campo de batalla de opiniones. La voz de Hassan dominaba el espacio mientras describía el enfoque actual en la campaña, un esquema que Valentina sabía que necesitaba cambios drásticos. Miradas escépticas se posaban sobre ella como si estuvieran esperando un tropiezo. Cada nervio de su cuerpo le gritaba que se callara, que se escondiera detrás de la seguridad del anonimato. Pero había un fuego en su interior. Ella no era solo la hija de una limpiadora, era una profesional capaz de cambiar el rumbo. Creo que es hora de cambiar la estrategia, comenzó, su voz proyectándose a través de la sala. Los murmullos cesaron. No solo se trata de vender, sino de construir conexiones genuinas con los clientes. Debemos escuchar sus historias, entender sus culturas. Con cada palabra, el miedo se extinguía lentamente, transformándose en el impulso de ser escuchada. El rostro de Hassan, imponente y sereno, revelaba una mezcla de interés y curiosidad. Cuando terminó su breve exposición, notó que estaba rodeada por la mirada inquisitiva de sus compañeros. La denominación de la hija de la limpiadora había comenzado a desvanecerse, aunque no sin resistencias. Pero había aprendido a canalizar esos momentos.
Se centró en la susurrante voz de su madre que siempre la había empoderado. Sabía que su enfoque pasaba por liderar al equipo, no solo en ideas, sino en cómo se percibía su voz. Días después, se sentó con su nuevo equipo. Cada brainstorming era un ejercicio de confianza mutua, donde lograron enlazar sus diferentes perspectivas en un hilo narrativo que nunca antes había existido en la empresa. Valentina los animaba a compartir sus opiniones, creando un espacio donde todas las voces contaban. Era una nueva forma de abordar el trabajo que, según ella, podría conectar emocionalmente con los consumidores. Aún así, las sombras de la duda no desaparecían del todo. En momentos de silencio, recordaba las frases burlonas de sus colegas. Pero al enfrentarse a ellas en ocasiones decía, ¿por qué no deberían escucharme? Un mantra que había empezado a repetir. Se sentía más fuerte a medida que pasaban los días, como si cada desafío solo colaborara en su construcción. Sin embargo, el verdadero desafío se presentó cuando un viejo amigo de la familia, que había sido compañero de su madre, entró en escena. Al parecer tenía influencias en el mundo empresarial y, poco a poco, las palabras de Valentina empezaron a resonar en distintos círculos. Un encuentro fortuito transformó la mirada que muchos tenían sobre ella a la vez que activó una presión renovada. La gente empezaba a prestarle atención, a formarse una nueva opinión sobre su capacidad, pero eso también trajo consigo más críticas. Hassan la buscó tras una reunión tensa con altos directivos, haciéndole un par de preguntas sobre su progreso. Ella estaba lista para compartir sus avances, pero el tono de Hassan había cambiado. Valentina, tienes talento, eso no lo dudo. Pero los tiempos están cambiando, necesitamos resultados inmediatos. Los próximos días serán cruciales. La seriedad en sus palabras hizo que su estómago se revuelta nuevamente. Era evidente que la presión se intensificaba, pero Valentina no había llegado tan lejos para rendirse. La presión era ahora un motor, una oportunidad de demostrar que su esfuerzo valía la pena. Era momento de planear un gran paso. No solo seguiría su instinto, sino que comenzaría a formar estrategias arriesgadas que desafiaran la estructura existente. Mientras elaboraba su propuesta, una voz desconcertante hizo eco en su mente. ¿Y si fallas? Pero un rayo de claridad cruzó su mente. Aceptar el riesgo era una elección consciente, una muestra de su evolución. Valentina había dejado de ser solo la hija de alguien más. Había transformado su historia personal en un testimonio de valentía. Al final del día, con una nueva presentación lista y la determinación emanando de ella como un faro, miró su reflejo. Lo que se presentaba ante ella no era lo que otros veían, sino la fuerza que había desarrollado poco a poco. Sin embargo, al dar el último vistazo, un sentimiento de incertidumbre la invadió. El éxito comprometido con la presión que imponía Hassan podía cruzar la línea de lo que había imaginado. El momento se acercaba, y lo que estaba a punto de enfrentar podría decidir su futuro en aquellos espacios que antes parecían inalcanzables. Su viaje estaba lejos de haber terminado, y la pregunta persistía: ¿podría convertir la presión en un trampolín hacia sus verdaderas aspiraciones? El día de la presentación llegó y Valentina sintió que el clima en la oficina era un reflejo de su propio tumulto interior. La presión no solo se sentía en su pecho, sino que se palpaba en cada rincón de la sala, donde las miradas de sus compañeros se volvían cada vez más críticas. Se preparó, ajustando su blusa con nerviosismo, recordando cada mantra que había construido en su mente. Tenía que demostrar que tenía algo valioso que ofrecer. Al entrar a la sala de juntas, el olor a café recién hecho la envolvió, infundiéndole un anhelo de estabilidad. Hassan ya estaba allí, con su rostro impasible y una actitud que dictaba convenciones. Ella sabía que este no era solo un desafío profesional, era también una lucha personal y su oportunidad para reescribir la narrativa que otros habían impuesto sobre ella. Gracias a todos por estar aquí, comenzó, con una confianza renovada que reverberaba en su voz. Con cada diapositiva que mostraba en la pantalla, sentía que rompía la imagen de la hija de la limpiadora. Habló sobre su visión de la estrategia, una que no solo implicaba ventas, sino que hacía eco de las emociones humanas. Conectaba con su propia historia, recordando cómo su madre le enseñó desde pequeña la importancia de escuchar a los demás. No obstante, la tensión aumentaba. Las preguntas arremetían como inesperados golpes. ¿Y si los clientes no responden a su enfoque?
¿Y si esto no se traduce en cifras? Cada inquietud era un eco de sus propias inseguridades, pero en lugar de amedrentarse, Valentina se mantuvo firme. Su voz resonó, clara y decidida, al responder que cada error era una oportunidad de aprendizaje. La reacción de algunos colegas fue de sorpresa, ni ellos esperaban tal aplomo de ella. Sin embargo, cuando finalizó, una mirada retadora se cruzó entre ella y Hassan. Era evidente que todavía había resistencia. Tendrás que demostrar que esto funciona, Valentina. No tenemos tiempo para experimentar, dijo con un tono que denotaba escepticismo. Esta no era solo una advertencia. Era un desafío. En su mente, esas palabras se convirtieron en un combustible que avivó su deseo de triunfar. Consciente de la alta presión, decidió que tenía que tomar riesgos más audaces. Durante los días siguientes, dedicó su tiempo a investigar las culturas de los mercados que su empresa aún no había penetrado. Su pasión por los idiomas y las culturas se encendió. Dominar varias lenguas le había proporcionado una conexión única que podía ser el hilo que conectara a la empresa con nuevos consumidores. Una noche, mientras revisaba sus notas, recordó una conversación con su madre sobre lo importante que era crear puentes entre las personas. Hasta ese momento, había estado viendo la situación como un mero desafío profesional. Ahora comprendía que tenía el potencial para cambiar la narrativa de su equipo y ampliar su influencia. Con renovada determinación, Valentina planificó su próxima presentación. No solo iba a mostrar resultados basados en datos, iba a ofrecer una visión auténtica que reflejara su historia y su viaje. La idea de presentar las oportunidades que surgirían al hablar con los consumidores en su propio idioma y entender su cultura lo convirtió en un argumento poderoso. Se sintió como si se estuviera armando para la batalla más decisiva de su carrera. No obstante, las dudas seguían susurrándole al oído. ¿Y si deslumbras y después fracasas?, cuestionaban una y otra vez. Pero su mantra resuena más fuerte: no estoy aquí para hacer lo que otros quieren que sea. El día de la presentación llegó. Con su propuesta en mano, se dirigió a la sala de juntas una vez más. Este era el momento. Sin embargo, una sombra acechaba en el fondo de su mente. Si todo lo que había construido hasta ahora dependía de una sola presentación, ¿qué pasaría si no lograba capturar esa visión? Su corazón latía con la fuerza de 1000 tambores, mientras el futuro que tanto deseaba se definía en esos momentos. Cuando entró en la sala, el aire se cargó de expectativa. Todo podía cambiar. Entonces, frente a sus colegas, se detuvo un instante. ¿Podría, realmente, convertirse en la voz que necesitaban escuchar todos? Las respuestas, como flechas disparadas, ya estaban en el aire, a punto de ser reveladas. La sala de juntas estaba en silencio, como si el aire mismo estuviera conteniendo el aliento. Valentina miró a su audiencia con determinación. Su corazón seguía latiendo con fuerza, pero esta vez lo sentía al compás de su decisión. No se trataría de una mera presentación, era una invitación a explorar posibilidades que trascendían el ámbito empresarial. Comenzó a desglosar su propuesta, combinando estadísticas concretas con anécdotas personales que ilustraban su propuesta. A medida que hablaba sobre las diferencias culturales y la importancia de hablar el mismo idioma, observó cómo algunas expresiones en los rostros de sus colegas empezaban a cambiar. Sus miradas de escepticismo se tornaron en curiosidad. Valentina pudo visualizar su propósito, una conexión auténtica que podía ser el puente hacia nuevos horizontes para la empresa. Poco a poco, fue integrando la historia de su madre, de cómo había llegado a un país donde el idioma y las costumbres eran completamente diferentes. Los clientes no solo buscan productos, buscan la comprensión de sus necesidades reales, decía mientras gesticulaba con fervor, sintiendo que cada palabra le daba más fuerza. Se sentía viva, en el momento, enfocada no en los números fríos, sino en la esencia humana detrás de cada transacción. Pero no todo fue tan sencillo. A medida que la presentación avanzaba, Hassan interrumpió con preguntas incisivas. ¿Cuánto tiempo crees que tomará implementar tu plan? En este negocio, el tiempo es dinero. Las preguntas se sentían como garras, pero Valentina respiró hondo. Sabía que este era su momento de brillar o tocar fondo. Los resultados no llegarán de inmediato, pero cada paso que demos nos acercará a un mayor entendimiento de nuestros consumidores.
Cada error será una lección, y cada éxito, una oportunidad de crecimiento, respondió, mirando fijamente a Hassan. En su tono se percibía una mezcla de desafío y convicción. Era una promesa, no solo a él, sino a sí misma. A medida que la presentación llegaba a su clímax, Valentina sacó un as bajo la manga. Comenzó a hablar en varios idiomas, cada uno seleccionado cuidadosamente para resonar con los diferentes grupos demográficos que su empresa podía abordar. Desde el árabe para conectar con esos empresarios que siempre admiraba, hasta el francés, que evocaba la elegancia que tantos buscaban en productos de lujo. Las palabras fluyeron de ella con naturalidad, y le sorprendió lo bien que le sentía ese momento de compartir su diversidad y habilidades con su audiencia. Las miradas de sus colegas se transformaron en admiración. El murmullo de murmullo se extendía, había desafiado las expectativas, había girado la narrativa. Ya no era la hija de la limpiadora, era Valentina, una profesional capaz de conectar profundamente con personas de diferentes culturas. Sin embargo, sabía que esas semillitas de impacto podían ser fácilmente olvidadas si no se seguían cultivando. Al finalizar, Valentina sintió que encontraba su voz, pero también había un eco de inseguridad. ¿Y si a pesar de todo, esto no es suficiente? El resultado de su presentación se decidió en un aplauso que resonó por la sala. Hassan no mostraba expresión alguna, lo que la frustraba y la inquietaba. Pero sabía que había abierto una conversación, algo que iba más allá de unos simples resultados inmediatos. Había empezado a cambiar la percepción de su propio valor en el entorno profesional. Mientras sus colegas discutían su propuesta, Valentina decidió que, independientemente de la reacción inmediata, continuaría explorando su potencial. Emprendió la tarea de aprender aún más sobre los mercados que había mencionado, sintiendo un renovado interés por la antropología del consumo. Sin embargo, aún con esa euforia, sabía que una sombra de desafío permanecía. Este no era el final, sino un principio. Una nueva misión estaba surgiendo dentro de ella, no solo defender su propuesta, sino probar que podía consolidar su influencia en una industria que aún la contemplaba como una intrusa, y esta parte de la lucha apenas comenzaba. Cuando regresó a su escritorio, encontró un mensaje inesperado en su correo. Un invitado misterioso deseaba reunirse con ella para discutir su enfoque. La incertidumbre la invadió, pero también una chispa de emoción. ¿Podría esta conexión abrirle puertas aún más grandes? Las posibilidades se multiplicaban a medida que la intriga crecía en su interior. Valentina sabía que su historia apenas comenzaba a escribirse. La luz del día atravesaba las ventanas de su oficina, reflejándose en el monitor como si la rutina se resistiera a dejarla ir. Sin embargo, la emoción de la invitación recién recibida comenzaba a inundar la mente de Valentina. Se encontraba atrapada entre la curiosidad y una inquietud palpable, preguntándose quién podría ser esta persona interesada en su enfoque y qué significaba para su futuro profesional. Su teléfono vibró, y al ver el nombre del remitente, sintió un leve escalofrío. Era un destacado inversor árabe, conocido por impulsar startups innovadoras. Sus manos temblaban ligeramente al pensar que él podría estar interesado en sus ideas. Este momento visualizaba antes como un sueño lejano, pero ahora era tangible. Decidió prepararse meticulosamente. Creó un esquema de lo que quería comunicar, pero además, se retó a sí misma a no solo presentar su propuesta, sino también a demostrar el lado humano detrás de cada cifra y cada resultado. Durante largas horas, sumergió sus pensamientos en el análisis del mercado, buscando aquellos detalles que podrían enamorar al inversor. La noche antes de la reunión, Valentina se despertó de un sueño inquieto. Su mente no cesaba de repasar posibles preguntas y escenarios. El miedo y la ansiedad se entrelazaban en su interior, preguntándole si realmente era la persona indicada para estar frente a alguien con tanto poder. Consciente de que el autosabotaje podría ser su peor enemigo, respiró hondo y decidió que, independientemente del resultado, lo que lo hacía valioso era el esfuerzo. En el día de la reunión, arregló su cabello con prolijidad y eligió un atuendo que irradiaba confianza, una blusa de tonos neutros acompañada de un abrigo que daba un toque audaz. Sabía que transmitir seguridad era tan crucial como el contenido de su propuesta. Cuando finalmente entró en la sala, su corazón latía como un tambor. La luz suave iluminaba el lugar, y mientras cruzaba la habitación, notó cómo la figura del inversor se perfilaba en el fondo.
Cada paso se sentía como un desafío, contrario al que 11 meses atrás había enfrentado en la sala de juntas de su empresa. La conversación comenzó con preguntas generales, pero Valentina, armada con sus experiencias, decidió romper el hielo hablando de su madre y su viaje. Puso de manifiesto la importancia de no solo hacer negocios, sino de crear conexiones significativas. A medida que sus palabras fluyeron, Valentina comenzó a sentir un cambio en la atmósfera. El inversor escuchaba atentamente, sus expresiones reflejaban una conexión genuina. A lo largo de la reunión, la incertidumbre que la había acompañado desde el inicio se fue desvaneciendo. Se dio cuenta de que poseía no solo un conocimiento teórico, sino también una comprensión emocional de los mercados. Con cada anécdota que compartía, revelaba sus habilidades no solo profesionales, sino también profundamente humanas, un rasgo que a menudo se desestimaba en el ámbito empresarial. Al finalizar, el inversor expresó su admiración. Valentina, no solo hablas con datos, hablas con el corazón, dijo, y eso resonó con la esencia que ella había intentado proyectar. Sin embargo, no todo quedó ahí. Había un interrogante latente: ¿estás lista para llevar tu visión al siguiente nivel? Hay una oportunidad que podría no solo cambiar tu carrera, sino también influir en el mercado que añoras transformar. El final de la reunión dejó a Valentina con la mente en ebullición. Estaba a un paso de abordar algo mucho más profundo que una simple colaboración. Entonces, con una mezcla de ansiedad y emoción, se dio cuenta de que todo lo que había cultivado podía estar al borde de florecer. ¿Sería capaz de manejar el crecimiento que le esperaba? Mientras se retiraba, una nueva intriga surgió. ¿Qué implicaciones tendría aceptar una alianza con un empresario de su estatura? La tensión se palpaba en el aire. La vida de Valentina estaba a punto de tomar un rumbo inesperado, y con cada pulso, sentía que el desafío era inminente. La semana transcurrió rápidamente después de aquel encuentro decisivo. Valentina respiró profundamente al ver cómo su propuesta comenzaba a tomar forma en su mente. Las ideas fueron surgiendo, unas tras otras, mientras destacaba en su computadora estrategias que abarcaban desde la innovación en sostenibilidad hasta la creación de redes de apoyo para emprendedores. Se dio cuenta de que la oportunidad de trabajar junto al inversor árabe podría no solo amplificar su carrera, sino también abrir puertas hacia un propósito más grande del que había imaginado. Sin embargo, la emoción inicial se entremezcló con momentos de duda. Cada mañana se despertaba preguntándose si realmente estaba a la altura de este nuevo papel. La presión la llevó a cuestionar su valía en un mundo donde los estándares parecían exigir siempre un poco más. Su autoimagen, destrozada en el camino hacia el éxito, emergía de las sombras y con ella, un diálogo interno repleto de inseguridades. Un día, mientras revisaba los informes de mercado en una cafetería, repentinamente reconoció que había un paralelismo entre su vida y la de su madre. Ella, que había trabajado arduamente para ofrecerle oportunidades que ni se atrevería a soñar, había enfrentado sus propios desafíos a lo largo del camino. Valentina comprendió que el poder de su historia podría ser su mayor ventaja competitiva. A partir de ese momento, decidió integrar su experiencia personal en cada una de las presentaciones que se prepararían para el inversor. Con ello, comenzó a construir una narrativa que no solo se basaba en estadísticas y cifras, sino en las historias humanas detrás de cada innovación. Cuanto más profundizaba en este enfoque, más segura se sentía de sí misma. ¿Por qué temer mostrar vulnerabilidad? Cada paso estaba comenzando a despojarla del miedo, armándola con una autenticidad que podría resonar con el inversor. Valentina se zambulló en la creación de un prototipo que fuera el reflejo de su visión. No solo era un proyecto abstraído en papel, era un emblema de su evolución personal. Le dedicó horas en la noche, descubriendo herramientas que no había usado antes, lidiando con errores que parecían insuperables en un primer vistazo. Sin embargo, cada obstáculo era una lección, una oportunidad para reconfigurar lo aprendido. Sin embargo, a medida que se aproximaba la segunda reunión, nuevos dilemas surgían en su mente. La idea de ceder parte de su proyecto a inversores significaría perder algo de control, quizás la pasión que había inyectado en cada detalle. ¿Era esa una concesión que estaba dispuesta a aceptar por el crecimiento que podía ofrecerle? La pregunta la llevó a reflexionar sobre las líneas entre el éxito y la integridad personal. Un par de días antes del encuentro decisivo, el inversor le envió un mensaje: necesito tu propuesta refinada.
Estoy ansioso por saber cómo planeas llevar esto a cabo. Su corazón se aceleró. Cada palabra olfateaba una urgencia y, al mismo tiempo, invitaba a un desafío mayor. Esa noche, mientras contemplaba el documento en la pantalla, sintió que la presión se transformaba en un fuego interno. Este no era solo un proyecto, era una extensión de quien era, una oportunidad para probar que su visión realmente podría marcar una diferencia, pero a medida que se acercaba el día de la presentación, la ansiedad regresó más fuerte que nunca. Valentina sabía que, al final del camino, había una decisión que podría cambiarlo todo, incluso encaminándola hacia el autosabotaje que había prometido evitar. ¿Estoy dispuesta a arriesgarme a perder mi esencia por el éxito? Se preguntó con la mirada fija en el horizonte. El instante crucial se acercaba, y con cada pulsación, la incertidumbre crecía. Ahora, ella enfrentaba el desafío más grande de su vida. ¿Sería capaz de alzar la voz y reclamar su lugar en el mundo, o se dejaría consumar por el miedo a ser realmente vista? La vida de Valentina pendía de un hilo, y al final de esa línea, la posibilidad de un nuevo comienzo brillaba. Con una intensidad desgarradora. Valentina se despertó a la mañana siguiente con un impulso renovado. La ansiedad que había acampado en su pecho durante días parecía haberse disuelto, al menos por un momento. Había tomado la decisión de convertir su miedo en acción. En lugar de evitar la presentación, iba a transformarla en su carta de presentación, un reflejo de su vida, sus luchas y sus triunfos, dándole la espalda a la imagen de la perfección que había imaginado. Decidió utilizar su historia personal como parte fundamental de su discurso. Sabía que cada palabra contada, cada anécdota que compartiera, la acercaría no solo al inversor, sino también a su propia esencia. Se sentó en su escritorio y comenzó a escribir su presentación, una marea de ideas fluyendo sin freno mientras sus dedos danzaban sobre el teclado. Valentina no quería solo presentar un proyecto, quería contar una historia poderosa que resonara con otros. Recordó las dificultades económicas que había enfrentado con su madre, los sacrificios que la habían llevado a este punto. Al narrar su pasado en la presentación, esperaba construir un puente emocional que conectara su vida con la visión de un futuro más sostenible e inclusivo. Sintió que esa autenticidad le otorgaría una ventaja que muchos otros no podrían ofrecer. Los días previos a la reunión se convirtieron en un torbellino de preparación. Valentina se enfrentó a sus inseguridades con una estrategia clara. En lugar de dejar que el miedo interrumpiera su progreso, dedicó cada mañana a practicar su discurso frente al espejo. Se miraba a los ojos, buscando respuestas y dejando que su confianza creciera con cada repetición. El ritual la ayudaba no solo a exteriorizar su mensaje, sino a tranquilizar su mente. Por la noche, mientras repasaba una y otra vez la presentación, un destello de autoconfianza comenzó a brotar en su interior. Un nuevo sentido de propósito la impulsaba. A medida que afinaba su relato, se dio cuenta de que su historia no solo era una serie de eventos, era un mapa de resiliencia. La noción de que su mensaje podría tocar la vida del inversor la motivaba a seguir adelante. Sin embargo, el día de la reunión, a medida que se acercaba a la sala, la oleada de dudas regresó. En sus entrañas, el látigo de la inseguridad comenzaba a golpear de nuevo. Valentina sabía que estaba a punto de presentar no solo un proyecto, sino su vida entera. Un súbito ataque de nervios le atravesó el cuerpo. Ante el espejo del vestíbulo, respiró hondo, recordando el porqué de su esfuerzo. Cuando finalmente entró a la sala, se encontró con la mirada del inversor, quien la aguardaba con curiosidad. Se detuvo un segundo antes de hablar, tomando conciencia del poder que esa reunión representaba. El miedo y la certeza coexistían en ella, una danza tensa entre la vulnerabilidad y el desafío. Al iniciar su presentación, Valentina se permitió ser sincera. Habló no solo del proyecto, sino de lo que significaba para ella. A medida que las palabras fluían, su voz se volvió más firme y segura. Compartió el sacrificio de su madre, su propio viaje a través de la incertidumbre, y como cada experiencia había moldeado su visión, el inversor escuchaba atentamente. Y por primera vez desde que había comenzado toda esta aventura, Valentina sintió que podía ser verdaderamente vista. Entonces, al hablar de su mayor sueño, hizo una pausa. Aún había una pregunta que la atormentaba: ¿qué sucedería si el inversor decidiera no invertir?
Su mente se llenó de imágenes de una vida alternando entre lo que podría haber sido y lo que realmente podría lograr si se mantenía fiel a sí misma. La tensión era palpable y Valentina, con el corazón latiendo con fuerza, preparó su respuesta. Un giro inesperado rodeaba la habitación y un impulso aterrador se apoderó de ella. ¿Estaba dispuesta a arriesgarlo todo en esta presentación, o sería capaz de pedir más de lo que había imaginado? Mientras el último soplo de su discurso se desvanecía en el aire, Valentina se dio cuenta de que esta no solo era una propuesta económica, era su declaración de propósito. La sala se quedó en silencio, y en ese momento, la espera de una respuesta era casi insoportable. Ella no solo había presentado un proyecto, había expuesto su verdadero yo, y eso era lo que realmente importaba. Contempló al inversor, quien la miraba fijamente, y sintió que algo en el aire había cambiado. La respuesta del inversor sería crucial, pero en ese instante, Valentina se dio cuenta de que había enfrentado al principal antagonista de su vida, la duda. La pregunta que le ardía en la mente era, ¿había logrado superarlo, o el verdadero reto estaba aún por venir? El eco de la presentación resonaba en la mente de Valentina mientras esperaba la respuesta del inversor. Su corazón latía descontroladamente, pero esta vez, en lugar del miedo, había un impulso de determinación. Había expuesto su historia con autenticidad, había dejado al descubierto su vulnerabilidad, y por primera vez en su vida, se sentía visible, no como la hija de una limpiadora, sino como ella misma, una profesional que anhelaba hacer el bien. El futuro de tu propuesta es brillante, Valentina, dijo el inversor, sorprendiéndola. Tu enfoque no solo es innovador, sino profundamente humano. Estoy dispuesto a financiar tu visión y apoyarte en el crecimiento que deseas. Mientras esas palabras salían de sus labios, una ola de alivio y felicidad la envolvió. No solo había obtenido la aprobación de un líder empresarial, había conquistado su propio temor a ser menospreciada. A partir de ese momento, Valentina no solo trabajó en una propuesta, diseñó un programa completo que combinaba sus habilidades lingüísticas y su pasión por la inclusión cultural. Comenzó a construir un equipo diverso, donde cada voz era respetada y valorada. Cada reunión se convirtió en una oportunidad para crecer, para aprender unos de otros. Muy pronto, su nombre empezó a destacarse en la industria. El recorrido no fue sencillo, todos los días, enfrentaba desafíos. Las críticas seguirían llegando, pero ahora, no le importaba. Se dio cuenta de que cada opinión negativa era solo un eco de su antiguo yo, que ya no definía su valía. Su confianza se convirtió en su arma más poderosa. Había aprendido a articular sus pensamientos con claridad y convicción. Un día, durante una conferencia sobre sostenibilidad que organizó, la mirada de su madre brilló en su mente. La educación es la clave, repetía, convirtiendo las palabras en su mantra. Valentina se dirigió a la audiencia. La empatía y el respeto hacia las diferencias son los pilares de un verdadero negocio sostenible. No solo buscamos vender, sino también conectar. Nuestro éxito no se mide en cifras, sino en el impacto que generamos. Su mensaje resonó con fuerza, y al final, recibió una ovación de pie. Días después, con la moral alta, su teléfono sonó. Era un mensaje de Hassan, quien había seguido su trayectoria. Valentina, estoy impresionado con tu crecimiento. Me gustaría reunirme contigo para discutir la posibilidad de una colaboración estratégica que podría cambiar la narrativa de la industria. En ese encuentro, Hassan miró a Valentina con respeto. Has demostrado que no se trata solo de ganar dinero. Se trata del legado que dejamos. Sus palabras la impactaron profundamente. Ella había logrado no solo transformarse, sino también desafiar a quienes la rodeaban. El pasado que parecía un lastre ahora era un orgullo. Así, Valentina llegó a ser reconocida no solo como una traductora talentosa, sino como una líder influyente en su área. Cada paso que daba enfatizaba su intención de ser una voz para los que no la tenían. Se convirtió en mentor de jóvenes profesionales, compartiendo su historia y animándoles a levantar la voz. Su viaje, repleto de dificultades, había moldeado su carácter, convirtiendo cada obstáculo en una lección de fortaleza. A medida que su carrera despegaba, también lo hacía su impacto en el mundo. Valentina se sentía satisfecha, no solo por su éxito personal,
sino porque había logrado transformar las condiciones del campo en el que trabajaba. En cada conferencia, en cada proyecto, una parte de su madre estaba presente, recordándole el valor de sus enseñanzas. Finalmente, en un evento anual, Valentina recibió un reconocimiento especial por su contribución al desarrollo humano y empresarial en su sector. Al recibir el galardón, su corazón latía con fuerza y sintió lágrimas en sus ojos. Todos los sacrificios y esfuerzos habían valido la pena. Girándose hacia la audiencia, con una voz firme y resonante, dijo: cada uno de nosotros tiene un poder más allá de lo que imaginamos. Nunca permitas que nadie defina tu valor, tú eres el único que puede hacerlo. Mientras el público aplaudía, Valentina supo en su corazón que había abrazado su identidad. No solo había logrado un cambio profesional, sino que había encontrado su propósito. Y así, Valentina cerró con una sonrisa, comprendiendo que, a partir de ese momento, todo era posible. Era el cierre de un capítulo, pero el inicio de una vida plena y auténtica. No esperen ni un segundo más para unirse a esta travesía de transformación. Sigan el canal, necesitan suscribirse ahora para no perderse las historias que emocionan y motivan. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y compartir con al menos 5 amigos que necesiten ver esta increíble conclusión. Comenten sus pensamientos y reacciones. Este es el momento de mostrar su apoyo.